Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última clase relacionada a la exploración neurológica como culminación de las clases previas que ya habíamos avanzado. Vamos a hablar respecto a la marcha. La marcha o el caminar como la actitud que toma el paciente para poder desplazarse de un lado a otro. En condiciones fisiológicas, en pacientes sanos, sin ningún tipo de patología, la marcha es un proceso prácticamente automático. El colocar un pie delante del otro no implica mayor problema cuando el sistema nervioso está indemne. Pero cuando ya se tienen patologías neurológicas, la marcha puede sufrir alteraciones. Y por eso vamos a ver qué tipos de marchas patológicas podemos encontrar dependiendo del tipo de patología neurológica que el paciente esté presentando. La marcha táxica es una de las marchas patológicas más comunes, donde el paciente amplía su base de sustentación. Fíjense acá, el paciente abre los pies, separa los pies de una manera bastante amplia, mucho más de lo que uno lo hace en condiciones normales, para poder darle mayor sustentación, tomando en cuenta que si el paciente junta los pies pierde el equilibrio. Es una marcha bastante inestable. El paciente levanta con dificultad el pie para dar un paso y para el siguiente paso también tendrá dificultad para levantar el siguiente pie y la marcha se hace lenta e inestable. Cuando se presenta esta marcha nos indica que hay una neuropatía a nivel de los nervios motores o daño a nivel de la columna. Este tipo de marcha, como les decía, es bastante frecuente y debemos aprender a diferenciarla, identificarla y diferenciarla de otros tipos de marcha. La marcha atáxica de origen cerebeloso es una marcha también inestable, titubeante, con una base amplia de sustentación, y cuando el paciente quiere girar, quiere cambiar de dirección, tiene que ampliar aún más su base de sustentación y el mover los pies se le hace bastante dificultoso. Cuando nosotros caminamos y debemos cambiar de dirección para ir hacia otro lado, prácticamente el movimiento es sencillo, fácil, no necesitamos ampliar nuestra base de sustentación. En cambio, en la marcha táxica cerebelosa sí se tendrá esta ampliación de la base de sustentación y el paciente, de igual manera que en la anterior lámina, vemos que se le hace muy dificultoso el poder dar un paso delante de otro. Se llama marcha táxica cerebelosa porque el origen está a nivel de enfermedades del cerebelo o en vías neurológicas relacionadas con el cerebelo. La marcha parkinsoniana de los pacientes que tienen Parkinson. El paciente adopta una postura inclinada, cabeza y cuello hacia adelante, caderas y rodillas un poco flexionadas, da pasos cortos y la mayor parte de las veces arrastra los pies. Vemos acá cómo se levanta un pie para dar un paso, apoyado el pie que ha levantado, pero el siguiente paso ya lo puede hacer con el otro pie, pero arrastrándolo. No hay la capacidad de poder levantar adecuadamente el pie del suelo para el siguiente paso. También es una marcha dificultosa, lenta. El paciente con Parkinson da pasos cortos y su andar es bastante lento. Como el origen de la enfermedad de Parkinson está a nivel del sistema nervioso central, tenemos entonces como origen un defecto a nivel de los ganglios basales. La vejez, paciente ya senil, simplemente por el deterioro de las funciones neurológicas propias por la edad, tendrá una marcha lenta
con cierta pérdida de equilibrio. Es por eso que una persona mayorcita usa bastón la mayor parte de las veces para darle mayor sustentación a su postura, tomando en cuenta de que por la edad también se tiene debilidad de los músculos. Hay un proceso de debilitamiento muscular y esto va a motivar que esta marcha sea también lenta. Puede inclusive arrastrar los pies. Es una marcha no mediada por ninguna patología, solamente es secundaria a la vejez. Cuando un paciente presenta hemiparesia, que es la parálisis de la mitad del cuerpo, el lado que está comprometido, que presenta alteración de su movimiento, o sea, disminución de la fuerza muscular, presenta una parálisis parcial, esta marcha se hace muy dificultosa. El paciente, fíjense esta imagen, el lado izquierdo es el que está sano, por eso se está apoyando con este brazo a nivel de la baranda. Y ha dado un primer paso con la extremidad inferior también que se encuentra sana. El lado paralizado parcialmente es el lado derecho. La extremidad superior adopta una posición donde toda la extremidad está cercana al cuerpo, con ligera flexión de dedos, codo y a nivel de la muñeca. Cuando el paciente trata de dar un paso, el paciente usualmente no tiene la fuerza necesaria como para flexionar la rodilla y puede arrastrar el pie. Y este movimiento, obviamente dependiendo del grado de magnitud de la lesión a nivel de la corteza cerebral, el dar este paso puede tener mayor o menor dificultad dependiendo del grado de lesión a nivel de la corteza. De todas maneras, el paciente no puede ponerse de pie solo, no puede mantener la posición de pie, la bipedestación, tomando en cuenta de que la extremidad inferior que está comprometida con la paresia pierde esta fuerza. La marcha en tijera es como cuando una persona usa una tijera, ¿no? Por eso tiene esta denominación. Cuando el paciente camina, los músculos que participan en el movimiento de las piernas tienden a sufrir un entrecruzamiento, uno frente al otro. O sea, el paciente pone un pie delante del otro, el siguiente dará el paso, pero también se colocará uno delante del otro, como cuando uno camina sobre una línea recta. Los pasos son cortos, titubeantes y se compara cuando el paciente trata de caminar sobre el agua. Podemos tener una comparación más concreta, indicando que es como si el paciente estuviera sobre una línea recta. La marcha en escalones. Imagínense cómo realizamos nuestra actividad o nuestro caminar cuando subimos gradas. Tenemos que flexionar la rodilla de una manera más amplia para poder dar el paso para subir una primera grada y luego la siguiente y luego la siguiente. Ahora, cuando el paciente tiene esta marcha en escalones o marcha en gradas, hace ese movimiento de subir las extremidades inferiores como si estuviera subiendo gradas, pero está sobre una superficie plana. Las rodillas bastante flexionadas. Es como si el paciente estuviera marchando, ¿no? Como cuando los soldados tienen su paso de parada en un desfile. Más o menos algo similar, con las rodillas siempre con hiperflexión, como si estuviera subiendo gradas. Esta lesión es secundaria a una patología a nivel de la neurona motora inferior. En el sistema sensorial, ya veamos otra de las funciones principales que tiene el sistema nervioso, que es la percepción de la sensibilidad. El paciente, cualquier ser humano, ¿no? Gracias a los receptores cutáneos que tenemos,
podemos percibir estímulos del medio ambiente. Podemos percibir temperatura, podemos percibir presión, podemos percibir peso de los objetos que son acercados o que tienen relación con la piel. Gracias a estos receptores podemos tener la certeza de poder identificar qué tipo de elemento es el que estamos teniendo contacto. En la evaluación del sistema sensorial, justamente se evalúan estos datos: dolor y temperatura, posición y vibración, tacto fino y la discriminación de sensaciones. El dolor se evalúa a través de un estímulo doloroso sencillo, que es el de acercar o pinchar, este es el término, pinchar con una aguja, con un alfiler en distintas zonas del cuerpo. No olvidemos lo que ya habíamos comentado de una manera previa, que siempre que se evalúe tanto la parte motora como sensitiva, lo debemos hacer de forma bilateral. Si estamos evaluando una mano, debemos realizar la comparación con la otra mano. Si estamos determinando la sensación dolorosa en un muslo, debemos hacer luego en el otro, y así poder hacer esta comparación entre ambas zonas para poder identificar si existen diferencias, ¿no? Si algún lado percibe el dolor más que el otro, o tal vez en algún lado tengamos disminución de la percepción dolorosa por alteración neurológica. Lo que se pretende con esta evaluación es determinar zonas de hipoalgesia, zonas donde el paciente no presente dolor, o por el contrario que presente sensación dolorosa más exagerada. Un caso común, un tipo de patología común en el cual se presenta hipoalgesia o hipoestesia es el caso de los pacientes con neuropatía diabética. Estos pacientes, secundario a la complicación crónica de la diabetes, disminuyen su percepción dolorosa. Es común, eso ya sabemos, que un paciente con diabetes tiene disminución de la percepción hacia los dolores. El paciente no presenta dolor de una manera como lo haría otra persona sana, tomando en cuenta que la neuropatía diabética ha comprometido la percepción de los receptores dolorosos. Esta es la causa por la cual a un diabético con frecuencia se le presenta el pie diabético. Puede andar descalzo, sufrir laceración con un objeto extraño, se corta con un vidrio, pisa una astilla y no lo siente, no percibe ese dolor por la presencia de la neuropatía diabética. Y ante un cuerpo extraño que el paciente ni se ha dado cuenta, a nivel de la planta de los pies se puede presentar posteriormente un proceso infeccioso, y esa es la causa para el famoso pie diabético. La evaluación de la temperatura se la puede realizar de varias maneras. Todos los libros de semiología describen la manera de acercar a la piel dos tubos de vidrio, dos tubos de ensayo, uno que tenga líquido frío en su interior y otro que tenga un líquido caliente. Agua simplemente, ¿no? Agua fría y agua caliente. Y de esta manera ir comparando, como vemos en la imagen, las zonas que estamos evaluando, comparar distintos segmentos de la misma zona, o posteriormente comparar el lado derecho con el lado izquierdo para determinar si existe alguna diferencia en cuanto a la percepción de temperatura. Ahora, si no tenemos al alcance un tubo de ensayo, no tenemos agua caliente, simplemente cualquier objeto frío, cualquier objeto caliente que tengamos a disposición nos servirá para esta evaluación. El tacto fino se evalúa a través de una torunda de algodón, una gasita, un objeto suave, un pedazo de tela, cualquier objeto así suave que tenga una contextura homogénea, y lo que hacemos es en una zona del cuerpo, como en este caso estamos viendo a nivel del brazo,
ir pasando el objeto para poder determinar en toda la extensión de la zona que estamos evaluando si el paciente percibe qué estamos haciendo. Obviamente el paciente debe estar con los ojos cerrados para que no haga trampa, y debemos preguntarle si siente qué le estamos acercando a la piel, qué objeto estamos colocando en su piel. Lo hacemos con mucha delicadeza, sin ejercer presión, y el paciente tendrá que identificar si es un algodón, si es una tela, si es un objeto, un bolígrafo, qué sé yo. Cualquier elemento que utilicemos para determinar esto que llamamos tacto fino. La vibración se percibe a través de los nociceptores o los receptores profundos, que se encuentran sobre todo a nivel de articulaciones. Al paciente se lo estimula a través de vibración. Esta vibración se realiza a través de lo que es el diapasón. El diapasón, que es un objeto vibratorio, que es en forma de U, con una punta hacia abajo y dos brazos en forma de una letra U. Se golpean ambos brazos entre sí y el objeto vibra. La punta, la que está hacia abajo, se la coloca en distintas zonas del cuerpo, a nivel sobre todo de superficies óseas, ¿no? En la cabeza, a nivel de articulaciones, hombros, caderas, pies, manos, y el paciente deberá percibir esa vibración. No es dolor, no es temperatura, es vibración. Este diapasón es el que se utiliza para la evaluación del sentido del oído, ¿no? Para evaluar la percepción del sonido comparando ambos oídos. El mismo objeto, el diapasón, será el que utilicemos para la evaluación de la función vibratoria, de la percepción vibratoria. Presión, simplemente con un dedo, realizando la dígito-presión, apretamos, si vale el término, en una zona del cuerpo, para que el paciente nos refiera si siente mayor o menor presión. Obviamente que debemos ejercer distintos tipos de presiones y el paciente tendrá que identificar qué tipo de presión es el que está percibiendo en la zona que estamos evaluando. Como en los otros casos, debe haber una percepción similar en ambos lados. Se debe evaluar ambos lados. Aquí la gráfica nos muestra la evaluación a nivel del muslo derecho. Posteriormente se deberá hacer la misma evaluación en el lado izquierdo y realizar la comparación y determinar si algún lado tiene disminución de la sensación de presión en relación al lado contralateral. Percepción del peso. Al paciente se le solicita que agarre con ambas manos objetos con distintos pesos, ¿no? Podemos colocarle una moneda en una mano y colocarle un ladrillo en la otra, ¿no? Y el paciente tendrá que determinar cuál objeto es el más pesado. Y eso no solamente se logra pidiendo al paciente que agarre el objeto, sino también colocando estos objetos sobre la piel. Al paciente podemos colocarlo en decúbito dorsal, estrechado de espaldas, y lo mismo, le colocaremos un ladrillo a nivel del pecho y una moneda a nivel del abdomen. Y deberá determinar qué lugar es el que percibe con mayor peso. ¿Cómo se explora la sensibilidad? Ya desde otro punto de vista. Con todas las maniobras que hemos mencionado hasta el momento, debemos identificar si existen alteraciones. Y cuando se encuentran las alteraciones, debemos darles un nombre, debemos identificarlas adecuadamente. Para esto, recordemos que hay una sensibilidad superficial y una sensibilidad profunda. La sensibilidad superficial, sobre todo, evaluamos a través de la sensación táctil con un algodón, con una gasita, que como indica con un pincel, un bolígrafo. Y la sensibilidad termoalgésica, termo de temperatura y algésica de dolor,
en base a lo que ya hemos mencionado, objetos de distintas temperaturas y una aguja, un alfiler para poder practicar sensación dolorosa. La sensación dolorosa profunda es la que nos proporciona información de las vísceras, sobre todo a nivel de vísceras intraabdominales. Una de las manifestaciones clínicas más comunes en patologías digestivas es la presencia de dolor abdominal. Esa sensación dolorosa es distinta a la que se percibe en la piel. De la piel es sensibilidad dolorosa superficial. En las vísceras tendremos sensibilidad dolorosa profunda. ¿Cómo evaluamos? Podemos realizar una palpación abdominal para determinar la presencia de alguna zona dolorosa en alguno de los 9 cuadrantes del abdomen. Otras maniobras son la de comprimir los testículos, comprimir los pezones, y de esta manera podemos también determinar la conservación de esta sensación dolorosa profunda. Cuando ya tenemos alteraciones en la sensibilidad dolorosa, debemos darle nombre, o en la sensibilidad en general, en cualquier tipo de sensibilidad debemos darle nombre. Aquí tenemos esos conceptos. ¿Qué es la barognosia? La capacidad para percibir el peso de dos cuerpos. El paciente tendrá la posibilidad de identificar objetos de distinto peso que se practican como sensibilidad en distintas zonas de su cuerpo. Como les decía, hacerle agarrar un ladrillo y una moneda, el identificar adecuadamente el peso de cada uno, vamos a conceptualizar esta capacidad como la barognosia. La barestesia es la capacidad que tiene el paciente de percibir la presión ejercida sobre una parte de su cuerpo. La palestesia es la sensibilidad del periósteo a estímulos vibratorios. Acabamos de hablar sobre la vibración y el uso del diapasón. Se coloca sobre articulaciones o sobre estructuras óseas, por ejemplo, la cara anterior de la tibia, un hueso bastante asequible porque está de una manera anatómica muy superficial, casi en íntimo contacto con la piel, y por lo tanto acercar el diapasón, colocar el diapasón sobre la tibia, en la cara anterior, nos ayudará a evaluar esta sensación de percepción vibratoria. Esto llamamos palestesia. La topognosia es el sentido del lugar. El paciente puede determinar dónde se encuentra cada uno de sus segmentos corporales. Si le decimos toques el pie y se agarra el codo, eso significa de que el paciente no está logrando identificar correctamente la ubicación de sus segmentos corporales. La topognosia, por lo tanto, es la capacidad de identificar el lugar donde se encuentran cada una de las partes del cuerpo. Hilognosia es la capacidad de percibir la consistencia de los cuerpos. Un objeto es más rugoso, es más liso, si tiene una superficie dura, una superficie blanda. Dermolexia es la capacidad de identificar letras o números trazadas sobre la piel. Con un dedo, con la uña de un dedo, podemos dibujar, si vale el término, sobre la piel letras y números, y el paciente tendrá que identificar qué letra o palabra estamos escribiendo sobre su piel. Esto usualmente se hace a nivel del tórax posterior, y tendrá la capacidad de identificar qué estamos escribiendo en su piel, ¿no? Puede ser con la punta de un bolígrafo, con la tapita de un bolígrafo, con el dedo o con algún objeto similar, donde vayamos a escribir alguna letra o algún número, y el paciente tendrá la capacidad de identificarlo. Eso denominamos dermolexia. Morfognosia, la capacidad de identificar las características y forma de los cuerpos que están en contacto con la piel. Batiestesia, sentido de las actitudes segmentales. Esto se refiere a que el paciente tiene la capacidad de poder identificar cada uno de sus segmentos, qué actitud tiene.
¿no? ¿Cómo evaluamos esto? Le pedimos al paciente que ponga su mano sobre la cabeza y que ponga el pie tocando la rodilla. Tendrá que identificarnos y tendrá que decirnos qué actitud está tomando cada uno de sus segmentos. O sea, nos tendrá que decir, doctor, estoy con mi mano derecha sobre mi cabeza y mi tobillo izquierdo está sobre mi rodilla derecha. O estoy parado sobre las puntas de mis pies, o estoy de cabeza, o estoy sentado en una silla. O sea, el paciente tiene que identificar qué posición, qué actitud está tomando cada uno de los segmentos de su cuerpo. La estereognosia es la capacidad para reconocer objetos. Objetos. Al paciente le colocamos con los ojos cerrados o vendados, le ponemos una naranja en una mano y le ponemos un celular en la otra. Y con el tacto tendrá que identificar qué objeto es el que está agarrando en cada mano. Y lo mismo con otras zonas corporales, ¿no? De esta manera se evalúan la piel en toda su extensión. La sensibilidad profunda, la sensibilidad postural o batiestesia, es la posibilidad de explorar cuando un segmento del cuerpo se mueve de manera pasiva. Para esto se explora agarrando el hallux, o sea, el dedo gordo de los pies, y se realizan movimientos pasivos, y el paciente tendrá que indicarnos qué tipo de movimiento está percibiendo, qué tipo de movimiento es el que nosotros estamos practicando. Podemos realizar esto con la mano, con la muñeca. Nosotros como médicos realizamos movimientos pasivos y el paciente tendrá que indicarnos qué movimiento está percibiendo. Esto llamamos sinestesia. Estatoestesia. Se explora de la misma manera como indicamos previamente, pero el paciente deberá indicarnos qué posición está cada segmento corporal. Si, por ejemplo, al paciente le ponemos una mano en la espalda y la otra mano que se agarre el abdomen, son movimientos pasivos, nosotros estamos realizando esos movimientos. Y el paciente tendrá que indicarnos qué tipo de movimiento está percibiendo y qué posición está adoptando el segmento corporal que estamos evaluando. A esta capacidad se denomina estatoestesia. Sensibilidad dolorosa profunda, como ya habíamos dicho, para evaluar las vísceras abdominales, o también podemos evaluar otros segmentos corporales, presión de testículos, compresión de masas musculares, compresión de articulaciones, que en condiciones normales, en condiciones fisiológicas, no deberían presentar dolor, o dependiendo de la presión que estemos ejerciendo, o percibir dolor de leve intensidad. Pero si presionamos, por ejemplo, la cara posterior de las piernas, a nivel de las pantorrillas, donde hay una gran masa muscular, y el paciente nos refiere un dolor muy intenso que no se relaciona con la fuerza que estamos ejerciendo, en ese caso entonces estamos con hiperestesia. El paciente percibe mayor dolor en relación al estímulo ejercido. La grafestesia, reconocimiento de números que se trazan en la piel, también la hemos denominado como dermolexia, y esto se hace con un objeto romo, es decir, un bolígrafo, no con la punta del bolígrafo, no, un bolígrafo con su tapita, o con la parte posterior del bolígrafo, con el dedo. Esa capacidad se llama grafestesia o dermolexia. La pérdida de esta capacidad se llama agrafestesia y nos indica una lesión a nivel de corteza cerebral. Hipoestesia es la disminución de la sensibilidad. El paciente no percibe el dolor adecuadamente en base al estímulo que se esté practicando. Y la hipoalgesia es la disminución de la sensibilidad dolorosa. Al paciente lo podemos estar pinchando con mucha fuerza con una aguja, un alfiler, pero el paciente tendrá una disminución
de la percepción dolorosa de una manera importante. Esto también nos indica lesiones a nivel de los receptores dolorosos, lesión a nivel de las vías que llevan esta información desde la piel hasta el cerebro, o lesiones corticales relacionadas con las áreas sensibles o que perciben la sensibilidad en las áreas de Brodmann. Anestesia es la abolición de la sensibilidad. Cualquier tipo de sensibilidad que se pierde se llama anestesia. La analgesia es la abolición de la sensibilidad dolorosa. No confundir anestesia con analgesia. Cuando el paciente no le duele, se llama analgesia. Pero cuando el paciente, además de que no le duele, no percibe temperatura, no percibe cambios en cuanto al peso, no puede determinar vibración profunda, forma de los objetos, consistencia, características de la superficie, o sea, cualquier tipo de sensibilidad abolida se llama anestesia. La analgesia solamente es la ausencia de sensibilidad dolorosa. Por el contrario, la hiperestesia, vamos a denominar así, al aumento de cualquier tipo de sensibilidad, vibratoria, dolorosa, térmica, cualquier tipo de sensibilidad aumentada, denominaremos hiperestesia. Alodinia, percepción dolorosa, pero no relacionada con un estímulo doloroso. Ejemplo, al paciente le colocamos una hoja de papel sobre el abdomen y el paciente siente dolor. Una hoja de papel colocada en la pared del abdomen no debería presentar ningún tipo de dolor, pero el paciente percibe dolor, ¿no? Entonces es la percepción dolorosa, pero en ausencia de un estímulo doloroso. La aloestesia, el paciente percibe un estímulo como si fuera aplicado en un punto distinto y simétrico del cuerpo. O sea, al paciente le estimulamos la mano derecha, pero la sensación la percibe en la mano izquierda. Al paciente le estimulamos el pie derecho y siente la sensación en el pie izquierdo. A eso denominamos aloestesia. La poiquiloestesia. Un único estímulo se percibe como si fueran varios estímulos. Al paciente le podemos estimular la piel a través de como les indico, ahí está, colocamos una monedita en la mano y el paciente, además de percibir la presión o la forma del objeto, además va a percibir dolor, va a percibir alteraciones de la temperatura. O sea, con un único estímulo se van a percibir múltiples, se perciben como si fueran múltiples estímulos, pero solamente se está practicando uno. En la exosomestesia, los estímulos se perciben como si estuvieran actuando por fuera del organismo. El paciente no está en contacto directo con el estímulo, pero percibe dolor, percibe cambios de temperatura, cambios de presión, sin que el objeto esté en contacto con su piel. El objeto está por fuera del cuerpo y ese estímulo alterado es el que está percibiendo el paciente. A eso denominamos exosomestesia. La sensibilidad discriminativa. Vamos a utilizar este tipo de examen para poder evaluar de una manera adicional la capacidad que tiene la corteza sensitiva para correlacionar, analizar e interpretar distintas sensaciones. Acá mencionamos a la estereognosis, la grafestesia, la topognosia y la barognosia. ¿Qué es la estereognosia? Capacidad para identificar un objeto mediante el tacto. Dependiendo del objeto que la persona esté agarrando o que esté en contacto con su piel, deberá determinar qué objeto es. Si es una botella, si es un bolígrafo,
Si es un celular, si es una moneda, si es cualquier objeto, el paciente logrará identificar a través del tacto. Cuando se altera esta capacidad de percibir los objetos por el tacto, se denomina astereognosis. La topognosia: el paciente debe reconocer el sitio de su cuerpo donde se lo está estimulando. Fíjense, esta gráfica es bastante explicativa. El paciente está de pie, de espaldas al evaluador, y se le están practicando estímulos a nivel de la espalda. El paciente deberá identificar en qué zona de su cuerpo se está practicando el estímulo. Esto se denomina topognosia. Cuando existe alteración de la topognosia, la incapacidad para poder percibir estos estímulos, identificar dónde se los está practicando, son mediadas por lesiones de la corteza sensorial. Esto a nivel de cerebro. Barognosia: reconocimiento de los objetos mediante el peso. En las manos o en otras zonas corporales, colocar distintos objetos con distintos pesos. El reconocimiento del objeto a través de su peso se denomina barognosia. Los reflejos: otra parte del examen neurológico que debe ser practicada. Los reflejos debemos tomar en cuenta para su evaluación que existen dos tipos: los reflejos profundos, o también denominados osteotendinosos, y los reflejos superficiales. Para cada reflejo también debemos recordar lo aprendido en fisiología, que existe tres componentes. Uno que es una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. Les doy un ejemplo para que me entiendan esta situación. Obviamente ustedes ya conocen esto, pero repasaremos. El reflejo osteotendinoso más conocido es el reflejo rotuliano, que se practica a nivel de la rodilla. Se golpea a nivel del borde inferior de la rótula, a nivel del tendón rotuliano, con el martillo de reflejos, y la respuesta que se espera es la extensión de la rodilla. Para que se realice este reflejo, el golpe que practicamos con el martillo es captado por los receptores de presión que existen a nivel de este tendón rotuliano. La vía aferente será la que lleve esta información a través de un circuito neurológico, a través de los nervios sensitivos, hasta la médula espinal. En la médula espinal es donde se analiza y se interpreta esta información para dar una respuesta. La respuesta vuelve al lugar donde se ha estimulado a través de una vía eferente. Y en última instancia, esta vía eferente será la que moverá los músculos a través de la inervación que tienen los nervios motores en los músculos, tanto del muslo como de la pierna, para que el paciente pueda extender la rodilla. Entonces, todo reflejo tiene una vía aferente que lleva la información neurológica desde el lugar del estímulo hasta el centro integrador. En este ejemplo del reflejo rotuliano, el reflejo integrador está a nivel de la médula. El centro integrador puede estar a nivel de cerebro, en otros lugares del sistema nervioso. En el reflejo rotuliano está a nivel de la médula. Ahí se analiza la información, se la interpreta y se da una respuesta, y esta respuesta viaja por otro nervio, que es la vía eferente, hasta el lugar donde se ha producido el estímulo para dar la respuesta correspondiente. Esto es lo que les estoy indicando. Reflejo rotuliano, se practica el golpe con el martillo de reflejos. Acá tenemos en azul la vía aferente, el nervio que está llevando esa información, hasta la médula espinal. Acá en la médula espinal se analiza esta información, se interpreta qué tipo de
estímulo se está practicando y la médula dará una respuesta a través de una vía eferente que llega a los músculos del muslo, al músculo flexor de la pierna, y la respuesta será la extensión de la pierna. Entonces, todo reflejo tiene una vía aferente, un centro integrador y una vía eferente. Cuando se evalúan los reflejos, debemos catalogarlos en base al grado de respuesta. Y para realizar esta catalogación existe la escala de graduación de los reflejos. 0 es sin ninguna respuesta, no hay reflejo. Se estimula, pero no hay ningún tipo de respuesta. 1, algo disminuido, límite bajo de la normalidad. El 2 es la respuesta normal, la respuesta que se espera para ese reflejo. 3, la respuesta es más enérgica de lo habitual. 4, la respuesta es muy enérgica, muy hiperactiva, inclusive con clonos, que son contracciones involuntarias de segmentos musculares. Utilicemos esta escala entonces para evaluar a los reflejos, y en la historia clínica debe estar registrado, una vez que se investiguen, que se evalúen los reflejos, para cada uno de los reflejos darle un puntaje. El valor normal es 2, cuando el reflejo tiene su respuesta normal. 1 y 0 cuando está disminuido. 3 y 4 cuando la respuesta está aumentada. El reflejo bicipital se evalúa colocando el dedo pulgar a nivel del tendón del bíceps y se golpea con el martillo de reflejo sobre la uña del médico. Evalúa las raíces cervicales 5 y 6 y la respuesta que se espera es la flexión del codo. Reflejo tricipital, paciente con el codo flexionado, se coloca el pulgar a nivel del tendón del tríceps y se golpea. ¿Qué respuesta esperamos? Que el codo que está flexionado sufra un proceso de extensión, tal cual lo muestra esta gráfica. El reflejo tricipital nos ayuda a evaluar las raíces cervicales 6 y 7. Reflejo supinador o reflejo braquial. Para evaluar este reflejo vamos a utilizar la mano del paciente, donde el antebrazo debe estar en una ligera pronación. El golpe, primero, el dedo se coloca a nivel de la apófisis estiloides del radio, se golpea sobre el dedo del médico y la respuesta que se espera es extensión de la muñeca. Perdón, se espera flexión de la muñeca y leve supinación del antebrazo. Este reflejo supinador o braquial evalúa las raíces cervicales 5 y 6. El reflejo maceterino, de igual manera utilizamos el dedo pulgar, colocamos a nivel de la zona del mentón y al momento de golpear con el martillo de reflejos, la respuesta esperada es que el paciente abra la boca. El reflejo superciliar se realiza una percusión a nivel de la arcada superciliar y la respuesta que se espera es la contracción del músculo orbicular de los párpados. Reflejos abdominales, estos ya son parte de los reflejos cutáneos. Se toma como punto central al ombligo y se practican movimientos de la zona externa, de afuera hacia adentro, en forma de radios que van a ir ejerciéndose desde afuera hacia el ombligo. Puede ser simplemente con el dedo de la mano. ¿Qué respuesta se espera? La desviación del ombligo, la contracción del ombligo o la desviación hacia el lado que se está estimulando.
El reflejo cremasteriano. Con los dedos trazamos una línea ejerciendo cierta presión a nivel de la cara anterior del muslo, movimientos hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué respuesta se espera? Ascenso del testículo dentro de la bolsa escrotal. Esto se produce gracias a la contracción del músculo cremaster. El reflejo rotuliano, el que ya hemos hablado, a nivel del tendón rotuliano en la parte anterior de la rodilla. Bien, cuando evaluamos el reflejo rotuliano, la respuesta que se espera es la extensión de la rodilla, y este reflejo evalúa las raíces lumbares L2, L3 y L4. El reflejo aquiliano, a través de, o se utiliza el martillo de percusión, se golpea el tendón de Aquiles, y la respuesta que se espera es una flexión del pie, flexión plantar del pie. Este reflejo evalúa la raíz sacra 1. El reflejo plantar se evalúa a nivel de la planta de los pies. Se utiliza un objeto que puede ser una aguja. Usualmente yo lo hago con un bolígrafo o inclusive con una llave, con la punta de una llave, y se practican movimientos circulares acá a nivel de la planta del pie, que pueden ser movimiento arqueado, que empieza en este borde, en el borde interno, en la parte del talón, borde interno del pie, y se sube hasta la articulación metatarsofalángica y se hace un pequeño arco hasta la parte interna. Esa es una manera. La otra es de realizar simplemente movimientos de arriba hacia abajo, paralelos en toda la planta del pie. Lo que se espera es la flexión de los dedos. La respuesta que nos da este reflejo plantar es la flexión de los dedos del pie. Este reflejo evalúa las raíces lumbares L5 y S1. Esta es una manera de realizar el reflejo. Desde el talón, movimientos hacia adelante, paralelos con el objeto que estamos utilizando, que puede ser la punta del martillo de reflejos, un bolígrafo, el mismo dedo, o hasta la utilización de una llave. La otra manera, como les decía, desde el borde interno del talón, siguiendo toda la longitud del borde interno del pie, llegando a la articulación metatarsofalángica, realizar un movimiento en forma de arco hasta llegar a la base del hálux. Es otra manera de evaluar el reflejo plantar. El reflejo plantar normal, la respuesta normal que se espera es la flexión de los dedos del pie. Con una o con otra manera que estemos evaluando, la respuesta esperada es esta. La respuesta anormal es la extensión de los dedos. Cuando practicamos el reflejo plantar y los dedos extienden, se abren los dedos, es una respuesta normal y se denomina signo de Babinski. Existen otras maneras de poder evaluar la presencia del signo de Babinski que se conocen como sucedáneos de Babinski. Ahí tenemos a la maniobra de Oppenheim, que se realiza presionando con los dedos, sobre todo con el pulgar, la cara interna de la tibia de arriba hacia abajo. Realizamos presión en la cara interior de la tibia, interna y anterior, de arriba hacia abajo, y la respuesta que se espera es que de igual manera se tenga extensión de los dedos. Es un sucedáneo de Babinski, también es un reflejo patológico. Otra maniobra similar es la maniobra de Schaffer, donde se espera la misma respuesta cuando se comprime el tendón de Aquiles. También es un reflejo de tipo patológico. La maniobra de Gordon: se comprimen las masas musculares que se encuentran en la cara posterior de la pierna, a nivel de la pantorrilla,
y como es también un reflejo patológico, la respuesta esperada es la extensión de los dedos. Cuando tenemos una patología meningia, en el caso de la meningitis, de cualquier origen, tenemos 3 signos que nos ayudan a identificar presencia de compromiso de las meninges, inflamación de las meninges. Eso se denominan signos meningios. Uno es la rigidez de la nuca, otro es el signo de Kerning y el tercero el signo de Brudzinski. ¿Cómo se realizan estos signos? ¿Cómo se evalúa? La rigidez de nuca. El paciente está en decúbito dorsal y simplemente colocamos la mano en la zona occipital y movemos la cabeza hacia adelante. ¿Qué respuesta se espera? Que al mismo momento de elevar la cabeza, se eleva también el tronco. O sea, la cabeza y el tronco se mueven en un mismo bloque. Esta maniobra para evaluar la rigidez de nuca, en casos de meningitis muy avanzada, aparentaría que el cuello no tiene ningún tipo de flexión, porque movemos la cabeza y en un mismo bloque se mueve todo el tronco, como si el tronco y la cabeza y el cuello fueran una misma cosa, fueran un mismo segmento, como una madera que se está moviendo al mismo tiempo, tronco, cuello y cabeza. En el signo de Kerning, elevamos una de las piernas que está extendida y el paciente va a flexionar la rodilla de manera refleja. El paciente está con la pierna extendida, la elevamos y en respuesta el paciente doblará esa rodilla, flexiona su rodilla como reflejo. Eso se llama signo de Kerning, también propio de la meningitis. Y en el signo de Brudzinski, elevamos la cabeza, que colocamos nuestra mano en la zona occipital, elevamos la cabeza y la respuesta va a ser que el paciente flexione ambas rodillas. También signo patológico. Estos 3 signos meningios, rigidez de nuca, signo de Kerning y signo de Brudzinski, serán positivos en casos de irritación meningia, en casos de meningitis.